Bienvenidos a una nueva edición de Coronavirus en el Mundo. Soy Tatiana Alemán y en esta oportunidad nos acompaña Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte y a ti y a tus oyentes o escuchas. Bueno, hoy es un día importante para Estados Unidos y para el mundo también, por las repercusiones que va a tener las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden. De hecho, hoy es el día central, pero ya muchas personas han venido votando en este llamado voto anticipado, por correo y algunas modalidades que se presentan en este país. Y lo curioso es que hasta el día de ayer, cerca de 98 millones de personas ya habían votado, una cifra que representa más de la mitad de los votantes de las elecciones pasadas en el 2016. Y se esperan además cifras récord de participación en estos comicios que son voluntarios. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay tanta ganas, diríamos, de participar en Estados Unidos? Mira, yo te diría que los eventos sociales previos a lo que ha sido la carrera electoral, ¿no? Como por ejemplo las protestas por el fallecimiento de George Floyd en manos de autoridades, eh, incluso ¿cómo se llama? Ellos le dicen en inglés los rallies, ¿no? Que son este tipo de marchas, si se quiere decir, a favor de un candidato, sea Biden o sea Donald Trump, también ha sido de mucha tensión, ¿no? En especial estas famosas protestas de la derecha extrema, ¿no? En los grupos, no necesariamente grupos supremacistas propiamente, pero sí grupos muy aliados a Donald Trump, o si quiere decir al estatus republicano, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pienso que son unas elecciones muy emocionales en esos términos, y eso ha despertado, si se quiere decir, tanto el voto por correo, ¿no? Que incluso ya ha marcado una tendencia clara a Biden en algunos aspectos. Creo que lo que está por definirse es el voto de la gente que sale hoy a votar, ¿no? ¿Qué tan comprometido está, ¿no? Siempre ha tenido complicaciones porque es una elección a mitad de semana, si se quiere decir, ¿no? Ajá. Entonces la gente no puede ir a trabajar, perdón, tiene que hacer el dilema entre ir a votar e ir a trabajar, si se quiere decir. Eso trae complicaciones, ¿no? Y también, ¿no? Un poco en el caso de la estrategia del Partido Demócrata, ha tratado de impulsar al voto afroamericano, si se quiere decir, ¿no? Que siempre ha tenido problemas de ser como es opcional, ¿no? La comunidad afroamericana nunca ha sentido, si se quiere decir, apegada a la necesidad de ir a votar, ¿no? Y en los últimos rallies, o en las últimas convenciones propiamente, se ha utilizado la figura de Michelle Obama, la figura de Barack Obama, ¿no? E incluso dentro de las expresiones como voten como si esto dependa de su vida, ¿no? O sea, Claro. un poco también articulándolo con el tema del COVID, ¿no? Y eso también ha tenido una sensibilidad muy fuerte que obviamente Trump, si se quiere decir, ya haciendo un pequeño análisis de su campaña, ni siquiera lo supo aprovechar, ¿no? Cuando ha tenido el COVID, ni siquiera tuvo un apego sentimental con la gente que está pasando por la experiencia de tener algún familiar, ¿no? Con COVID, o incluso que haya fallecido lamentablemente, ¿no? De Incluso fue un acuerdo, discurso completamente contrario, más agresivo, ¿no? de No, acuerdo. resistan, ¿no? Uh Entonces, -huh. eso también como que ha afectado emocionalmente, ¿no? Y han Y sido además elecciones, ya que mencionabas el tema del COVID, elecciones marcadas, evidentemente por la pandemia y principalmente por el manejo de la misma, algo que en un primer momento los republicanos no querían tocar, no querían abordar, y era yo te como la diría carta de que batalla de los demócratas, ¿no? Yo te diría que es una elección, quiero dar un paso más atrás, porque el COVID yo entiendo que va a marcar un punto de inflexión, pero es un Uh -huh. contexto, si se quiere decir, y el COVID nos ha servido un poco para demostrar que estamos en una elección. Yo diría que es casi la primera elección donde realmente se expone esta idea de ciencia y hechos contra fake news. Creo que ya después de la experiencia de la elección del 2016, creo que esta vez sí se ha polarizado mucho más esos hechos, ¿no? Uh -huh. Y el Partido Demócrata ha ido por la idea de la ciencia, de los hechos, ¿no? Y el Partido Republicano ha ido por la idea de las conspiraciones, QAnon, ¿no? El COVID no existe, las mascarillas no son necesarias. Y creo que fue un golpe muy duro el que tuviera que salir un tweet de Donald Trump
si se quiere decir, diciendo que tenía COVID, ¿no? Ujú. Entonces, mira toda la estrategia de comunicación, ¿no? Donde cual tú dices, esto no es verdad, no hay que creer en cierto tipo de medios, ¿no? Que están en contra, son enemigos, una actitud que siempre ha tenido Trump de confrontación, y ahora hay un hecho, un solo hecho, que es Donald Trump tiene coronavirus, ¿no? Claro, Entonces, eso marca eso y, golpeó, si se quiere ajá, decir, ¿no? Pero tenemos que mirar un poquito más allá del coronavirus como un simple hecho, ¿no? Sino que está dentro de este halo donde los juegos, yo diría que los medios de comunicación, en especial en Estados Unidos, tienen que ser muy cautos, ¿no? Porque yo no creo que estén en posición ahorita de decir, más tarde van a decir quién es el ganador. Esto va a ser una lucha voto a voto, y si han habido, vamos a decir, una votación rampante que haya estado llegando por los correos, yo ujú. diría que el voto a voto va a estarse peleando en la semana, Claro, ¿no? ahora Y nos dicen van a tener además, en ese estrés, si se quiere decir, o en esa duda de quién va a ser ganador. Recordemos un poco la elección de George Bush, hijo, ¿no? Que al final la decisión, porque no había un consenso en el Colegio Electoral de Florida, la decisión se tuvo que llevar a la Corte Suprema, ¿no? Y fue la Corte Suprema la que al final dijo si los votos valen o no, ¿no? Y con eso se pudo elegir a George Bush hijo. bueno, ojalá no lleguemos a eso, pero lo que sí es cierto es que Donald Trump no va a dejar la presidencia tan fácil. Lo cierto es que también la base de simpatizantes con la que Donald Trump cuenta se ha mantenido firme desde la campaña del 2016 y Donald Trump todo ese tiempo que ha estado en la presidencia se ha mantenido prácticamente en campaña, ¿no? Siempre ha aspirado también a la reelección y pese a todo lo que ha ocurrido desde el 2016 hasta el día de hoy, Trump no ha tenido grandes caídas en su popularidad. Ah, mira, yo te diría que eso es un poco la estructura del Partido Republicano, ¿no? Yo pienso que el Partido Republicano tuvo una visión, porque era una oportunidad de las pocas que hay en los Estados Unidos, si te das cuenta, de tener una de las cámaras, ¿no? Del Congreso, que es poderoso, es el que prácticamente aprueba los presupuestos, si se quiere decir, pasa las leyes, y tener la presidencia, el Ejecutivo, ¿no? Entonces tienes los dos. Y en ese sentido no ha habido yo diría mucho esfuerzo, mucha conexión, más allá de hacer algún tipo de reducción a nivel de tasas, ¿no? Esto ha tenido obviamente un impacto directo en la economía, si se quiere decir, ¿no? La economía en Estados Unidos, a pesar del COVID, no vamos a decir que se ha mantenido estable, no hay, más allá de la recesión global que todos los países están pasando, no hay algo distinto o un cambio realmente estructural, si se quiere decir, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí no han habido mayores normas, si se quiere decir, mayores cambios en el status quo, ¿no? Lo que sí ha generado y ahí es donde creo que los adeptos a Trump, si se quiere decir, no necesariamente todo el Partido Republicano, hay que decirlo, son estos pequeños grupos que se han formado de ultraconservadores, ultra religiosos, ¿no? Que por fin tienen una voz, Uh -huh. ¿no? Y creo que lo que ha hecho Trump, y esto también hay que mirarlo un aspecto amplio, y ahí yo creo que ahí Joe Biden tiene un reto muy importante, es cómo apaciguarlos, ¿no? Porque lo que ha hecho Trump es simplemente está bien tener un diálogo crítico, nadie lo está negando, ¿no? Está bien tener un diálogo donde obviamente la ciencia y la religión sopesan y habrá que generar discusiones al respecto, mesas de debate y lo que sea, pero lo que él ha añadido es un discurso violento en esos términos, ¿no? Entonces, simplemente lo único que ha hecho es ha levantado la alfombra y le ha dado espacio a todos estos grupos para que puedan participar en política, ¿no? Donde estaban, vamos a decir, debajo de la tierra, nadie los quería, ¿no? El establishment norteamericano había, vamos a decirlo hasta cierto punto, poder, no iría a suprimirlos, porque no es el término, porque ellos utilizan la idea de libertad, ¿no? Yo tengo libertad de expresar, ¿no? Mis aspiraciones violentas, por decirlo de manera, hacia otro grupo, ¿no? Creo que hubo un rally, si no me equivoco, hace unos 3 años en Charlottesville, ¿no? Que fue el primer rally importante de lo que le llamaban la alt-right, la derecha alternativa, ¿no? Que incluso tuvo un trágico accidente de uno de estos fanáticos, entró con un carro y atropelló a gente que estaba protestando en contra de este tipo de grupos, ¿no? Entonces le ha dado espacio a ese tipo de grupos, ¿no? Y esos se han apegado porque tienen ahora una voz política
si se quiere decir, importante, ¿no? Y eso ha ido copando al Partido Republicano, que se ha alejado de lo tradicional, que puede ser de la clase media norteamericana, que trabaja, ¿no? Que incluso apoya el libre mercado, ¿no? Y vamos a decirlo dentro de un contexto amplio, miro Latinoamérica como un socio estratégico, ¿no? O sea, los republicanos han sido mucho más visionarios en ese aspecto de lo que han sido los demócratas Pero se en marca esa línea, ¿no? una excepción con Donald Trump, porque Donald Trump no miró tanto a América Latina. Claro, Donald Trump no ha mirado a América, no ha mirado a América, y si la ha mirado de una manera muy absoluta, diciendo del sur para abajo todos son mexicanos, Ujú, ¿no? claro. Entonces, ahí, por ejemplo, como te digo, ¿no? Creo que Donald Trump, si se puede decir, es un punto de quiebre, ¿no? Hay que mirar con mucha atención cómo se va a desarrollar estos tipos de neonacionalismos, neopopulismos, y la gran pregunta es si el próximo presidente de los Estados Unidos estará en capacidad de apaciguarlos, Claro. ¿no? Ese es creo que algo muy importante que hay que detallar. Y ahí creo que un poco cuando se haga el trabajo ex post de las elecciones, ver, por ejemplo, el análisis de los votantes a nivel de grupos etarios, grupos étnicos, cuánto han pesado, ¿no? Y sería interesante ver si los grupos, como te digo, ¿no? Los grupos afroamericanos han tenido una mayor respuesta a esta situación, ¿no? Incluso los votos latinos, ¿no? De Que acuerdo. ahorita en la Florida es crucial, ¿no? Porque tienes a cubanos pro republicanos, siempre lo han sido muy tradicionales. Lo preocupante es ver que, por ejemplo, sigan discursos que son de estas famosas teorías de las conspiraciones, ¿no? Que ya incluso hablan que QAnon habla del satanismo vinculado a los demócratas. O sea, Y, ya se van a posiciones extremas, la verdad que a claro. ¿Y veces cómo va justo preocupan, ¿no? la situación en estos estados llamados estados péndulo, bisagra? Para las personas que nos están acompañando, bueno, hay algunos estados que votan siempre demócrata, otros que votan siempre republicano, pero hay algunos estados donde se definen las elecciones y son ahí donde se centra además la mayor atención. ¿Quién podría ganar o quién está como marcando la tendencia en esos estados? Bueno, ahí las estadísticas que se mostraron que ha habido un cambio. Vamos a ver por dónde viene ese cambio. Estamos hablando, y si se quiere decir que Donald Trump en el 2016 ganó estados como la Florida, como Ohio, que eran, si se quiere decir, el típico conservador, ¿no? Y en este caso hay que dividirlo entre esquemas de género, ¿no? Hombre y mujer que votó por Donald Trump. Yo pienso que el gran cambio ahora sí va a venir en términos de género, ¿no? ¿Cuántas mujeres que se han visto, por ejemplo, violentadas en los discursos de Donald Trump, ¿no? Si se quiere decir, ¿no? Van a dejar de votar por él, ¿no? Y también por el otro lado lo que se va a ver es que era muy, muy interesante, también en un enfoque de género, es que tú tenías muchos adultos vamos a decir un estado como la Florida, que es ahorita el más discutido de todos, ¿no? Tenías a no tanto hombre estaba a favor de Hillary Clinton, ¿no? Distinto a lo que es ahora, que tienes una tendencia que los votantes de sexo masculino están a favor de Joe Biden, ¿no? Entonces, hay ahí un claro movimiento, si se quiere decir, que por un lado se reduce la gente vamos a decir, los votantes del sexo femenino que vayan a votar por Donald Trump, y al mismo tiempo hay un incremento o una tendencia, ¿no? Por decir una manera, a gente que va a votar del sexo masculino que va a votar por este, Joe Biden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí va a haber mucha discusión, ¿no? Y creo que todo el mundo va a estar pendiente con el estado de la Florida. En el estado de la Florida, si te das cuenta, ha sido uno de los estados que ha determinado prácticamente quién gana o no, ¿no? Y creo que si tus em, oyentes saben, ¿no? La idea es que los colegios electorales tienen que llegar a los 270 votos, Ujú, ¿no? Y la Florida creo que tiene alrededor de, si no me equivoco, 29 o 30 votos, ¿no? Entonces pesa, ¿no? de Es acuerdo. realmente muy, muy importante en esos términos. Y Y en los ese latinos sentido, también juegan un rol ahí. claro, claro. De hecho, en estas elecciones, por ejemplo, la minoría más grande responde a los hispanos, ¿no? Van a ser 30 millones, entonces tienen un voto importante ahí. Ahí hay que hacer unas diferencias porque, o sea, en el término de hispanos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, algunas estadísticas incluyen a los mexicanos, que obviamente, por definición, serían la comunidad más grande, ¿no?
Ujú. pero quienes, por ejemplo, toman mayor relevancia política, si se quiere decir, en la Florida, son los cubanos, ¿no? Que, como te decía, tienen una serie de beneficios, ¿no? Comenzando, por ejemplo, la famosa política de los pies mojados, ¿no? Cualquier disidente de Cuba que llega y pisa suelo norteamericano automáticamente tiene una serie de beneficios, ¿no? Y los cubanos no han renunciado a eso, ¿no? Tampoco. Entonces ha habido bastantes críticas y también, por ejemplo, tienes migración colombiana, migración de República Dominicana. Muchos vienen de distintas formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, pueden venir refugiados que vienen de las FARC, que obviamente promovían un tipo de izquierda, que es lo que automáticamente el Partido Republicano ha ido a atacar a Bernie Sanders, diciéndole que son un tipo de socialismo en ese estilo, ¿no? Mientras tienes que mucho migrante de Centroamérica, salvadoreño, puertorriqueño, viene de otros sistemas de represión, ¿no? Entonces, lo que por lo menos se puede decir es que el voto latino en sí no es un voto monolítico. Ujú. O sea, no es decir, todos van a votar por uno, ¿no? De acuerdo. Ahí vas a ver bastante dispersión y eso a veces es lo que hace muy complicado a la Florida, por ejemplo, como dices tú, como un estado péndulo, ¿no? Ahora, para ir finalizando, Juan Carlos, ¿qué le conviene al Perú, qué le conviene a América Latina, la continuidad de Donald Trump o el cambio hacia Joe Biden? Um, Bueno, vamos a decir que bien tomando la última intervención, en el caso de Donald Trump, que miraba a México y miraba a los latinos, no hemos estado mucho en su radar, Ujú. ¿no? No hemos estado en un radar desde el punto de vista de algún tipo de intervención o algún tipo de ejercicio de presión, tanto política o económica. Más allá de la última, de donde hemos sido objeto, si se quiere decir, satélite, fue simplemente con los barcos chinos, ¿no? Que estaban entrando a mar peruano, ¿no? Y obviamente la embajada norteamericana ejerció algún tipo de presión o de denuncia al respecto, ¿no? Pero tienes que mirarlo esto dentro del contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, por un lado, no hemos estado dentro de ese radar, ¿no? Entonces, eso ha permitido que el Perú pueda desarrollar sin compromisos políticos una mayor extensión de los mayores lazos con economías asiáticas, con economías europeas, incluso hemos estado desarrollando mucho más lazos con el Asia-Pacífico, TLCs con Australia, ¿no? Y demás. Entonces, por ese lado, no hay ningún problema, ¿no? Pero, y vamos a, podríamos ponernos en el escenario hipotético de que Donald Trump podría continuar una política en esa línea, ¿no? Porque él Ujú. está mirando la reconstrucción, ¿no? Ahora es interesante también, en el caso de Joe Biden, yo diría que más o menos sigue en la misma línea, no dentro de la visión como ve Latinoamérica, eso sí, ¿ah? Tuvo un esfuerzo y escribió una columna, si no me equivoco, para el Diario de las Américas, que se publicó, si no me equivoco, uno de los diarios de Lima, donde veía la posibilidad de poder retomar relaciones con Colombia, ¿no? Que ha sido siempre un socio estratégico y un punto de ancla para los Estados Unidos para tener una visión sobre qué pasa en Sudamérica, ¿no? Entonces, eso más o menos estrecharía nuevos lazos de cooperación internacional. Yo pienso que iría más que todo en esa línea, ¿no? La restitución y tal vez reforzamiento de la democracia, ¿no? En Claro. especial en una Latinoamérica que está cambiando mucho, ¿no? Recordemos, Ecuador vienen elecciones. Bolivia acaba de elegir nuevo presidente socialista, ¿no? El Perú el próximo año se van a elecciones. Entonces, es importante regresar a tener un foco, un faro que nos permita tener o por lo menos le permita nutrirse a los Estados Unidos y al Departamento de Estado, que es con quien generalmente tenemos relaciones, ver cuál es la situación y el Estado, ¿no? De acuerdo, Recordemos porque, que la política caribeña es otra historia y ahí es donde entra Venezuela, ¿no? Entonces ahí claro, Estados pero Unidos para tiene sus nosotros, formas de ver, ¿no? Estados Unidos sí es un socio comercial importante Va a de seguir siendo un ellos socio para, comercial, claro, pero ellos no nos ven a sí. nosotros como, o sea, nos ven a nosotros como uno más. Sí, porque en realidad en términos del impacto de nuestras exportaciones ahí sigue siendo. Recordemos que nosotros somos el Claro. 0,2 de las exportaciones mundiales, entonces no tenemos un peso significativo, ¿no? Pero aún así insisto en el punto de que va a permitir que el Perú siga afianzando a través de los bilateralismos que ha desarrollado, Ujú. poder vamos a decir, posicionarse mejor, ¿no? Entonces eso también es una ventaja, ¿no? Y Es por el verdad. otro lado también bajar un poco la temperatura entre lo que va a ser la guerra comercial, ¿no? O sea, definitivamente el plan de Biden va más que todo en una reconstrucción interna de los Estados Unidos. Lo ha planteado en varios aspectos, desde un enfoque medioambiental,
con el nuevo deal, como le dicen ellos, el nuevo cambio, nuevo acuerdo. También impactos en lo que es infraestructura y telecomunicaciones, ¿no? Entonces eso obviamente es infraestructura física que tiene que recuperarse, ¿no? Ahora, eso puede tener un impacto, si se quiere decir, en el consumidor americano, sí, ¿no? Y aparte, lo que busca es que siempre ha sido el debate impositivo, ¿no? Que los ricos paguen, ¿no? Creo que eso ha sido, vamos a decir, de manera muy simple como lo están planteando, y ellos lo que dicen es, ok, cualquier persona que gane más de $400,000 al año pagará impuestos, no son todos, definitivamente, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera sí puede tener un impacto en el consumo de las exportaciones, habría que ver cómo se define, ¿no? Pero la idea es que, vamos a decir, la clase media americana pueda recuperar su capacidad de ingreso y su capacidad económica, ¿no? Y ahí sí, si miramos en el aspecto amplio, el Perú estaría en una mejor posición. De acuerdo. Muy bien, bastante claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, no hay ningún problema, un gusto. Muy bien, gracias a todos también por habernos acompañado en esta edición de Noticias Internacionales. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.